Historia de la filosofía, volumen 1, 56, parte segunda, filosofía patrística, capítulo 1, el cristianismo y la filosofía, 130, las cartas de San Pablo. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. Las cartas de San Pablo, escritas circunstancialmente a diversas comunidades cristianas, mantienen, además de referencias a la doctrina fundamental de Cristo, avisos, consejos, prescripciones rituales. Pero también incluyen las bases conceptuales de la nueva religión, que debían servir en los siglos siguientes como puntos constantes de referencia de las disputas teológicas y de las interpretaciones filosóficas. Estas bases o principios conceptuales pueden resumirse de la manera siguiente. Primero, la cognoscibilidad natural de Dios y por ende la reducción a culpa de la ignorancia o desconocimiento del mismo. En efecto, Dios es cognoscible a través de sus obras, en las que Él mismo se ha revelado y en ellas aparecen de modo evidente su poder y su gloria. Segundo, la doctrina del pecado original y de la redención mediante la fe en Cristo. Así como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. La redención del pecado se opera mediante la fe en Cristo. Dios es justo y justifica a quien tiene fe en Jesús. ¿Dónde hay, pues, razón para ufanarse? Ha sido excluida. ¿Por medio de qué ley? Tal vez la de las obras. No, sino por medio de la ley de la fe. Pues afirmamos que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. Tercero, el concepto de la gracia como acción salvadora de Dios por medio de la fe. No como fue la transgresión. Pues si por la transgresión de uno solo murieron todos, muchos más sobreabundó la gracia de Dios y el don gratuito de la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Cuarto, el contraste entre la vida según la carne y la vida según el Espíritu. Si vivís según la carne, moriréis, mas si con el Espíritu mortificáis las obras del cuerpo, viviréis, porque todos los que siguen el Espíritu de Dios son hijos suyos. Quinto, la identificación del reino de Dios con la vida y el espíritu de la comunidad de los fieles, o sea, con la Iglesia. Según San Pablo, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, cuyos distintos miembros son los cristianos, pero armonizados y concordes. En la comunidad cristiana hay sitio para las más diversas tareas, conspirando todas a la unidad del conjunto, pero cada uno debe elegir aquella para la cual ha sido llamado. En las cartas paulinas domina el concepto de la vocación, mediante el cual la gracia divina opera en cada uno, llamándolo al don o entrega o a la función carismática que es más conforme con su naturaleza. Cada uno permanezca en la vocación a que ha sido llamado. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es uno solo. Hay diversidad de servicios, pero el Señor es uno solo. Hay diversidad de operaciones, pero uno mismo es Dios que opera en todos, que opera todo en todos. El Espíritu se manifiesta en cada uno del modo más útil, y así, a uno se le ha concedido la sabiduría, a otro la ciencia, a otro la fe, a otro el don de la profecía, pero todos son como los miembros de un solo cuerpo, que es el propio cuerpo de Cristo, la comunidad de los cristianos. Pero esta misma diversidad de funciones en la comunidad hace necesaria la armonía espiritual de sus miembros, armonía que solo está garantizada por el amor. El amor es la condición de toda vida cristiana. Todos los demás dones del Espíritu, la profecía, la ciencia, la fe, son nada sin el amor. La caridad lo soporta todo, tiene fe en todo, lo espera todo, sostiene todo. Quedan estas tres cosas: la fe, la esperanza, la caridad. Pero la mayor de todas es la caridad. Esta acentuación del valor de la caridad y el puesto central que el concepto de vocación ocupa en las cartas paulinas demuestran con toda evidencia que el cristianismo ha venido a ser una comunidad histórica, cuya vida consiste en tratar de comprender la enseñanza y la persona de Cristo y realizar su significado. 31. El cuarto evangelio.
En los evangelios sinópticos, la predicación de Cristo aparece ya estrechamente ligada a la persona de Cristo. Cristo ha dado testimonio de la verdad de su enseñanza con la apelación a su Padre Celestial, que le ha enviado entre los hombres, con los milagros que ha obrado y sobre todo con su resurrección. El Evangelio de San Juan está dominado, más que los sinópticos, por la figura de Jesús y presenta, por vez primera, la tentativa de entender filosóficamente la figura del Maestro y el principio de su enseñanza. El prólogo del cuarto Evangelio ve en Jesús al Logos o Verbo Divino. En el principio existía el Logos, o el Logos estaba junto a Dios, y el Logos era Dios. En el principio Él estaba en Dios. Todo ha sido creado a través de Él, y sin Él ninguna cosa ha sido creada en las creadas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz apareció en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. En estas palabras de San Juan se determina por vez primera la naturaleza de Cristo por el concepto del Logos, que ya había entrado en la tradición hebraica en el libro de la sabiduría. Al Logos se atribuye la función de mediador entre Dios y el mundo, en cuanto se dice que todo ha sido creado a través de él. Es reconocida su directa filiación y derivación del Padre, y se le atribuye claramente el papel de salvador de todos los hombres. Yo no ruego por estos, los discípulos, sino por todos aquellos que por su palabra creerán en mí, para que todos sean una sola cosa, como tú, oh Padre, estás en mí, y yo en ti, para que ellos estén en nosotros, y todo el mundo crea que tú me enviaste. En el cuarto Evangelio, la oposición entre los lazos terrenos y el reino de Dios queda expresada como la oposición entre la vida, según la carne, y la vida según el Espíritu, y es presentada como la alternativa crucial del hombre. La vida, según el Espíritu, es una nueva vida que supone un nuevo nacimiento. En verdad os digo que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre ya viejo? ¿Puede él entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: en verdad te digo que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne es carne, y lo que ha nacido del Espíritu es espíritu. No te asombres si te digo: es menester que nazcáis de nuevo. El viento sopla donde quiere, tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que nace del Espíritu. Este renacimiento en el Espíritu es el nacimiento a la verdadera vida. El Espíritu es lo que vivifica. La carne no vale. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y vida. La vida espiritual supone un nuevo criterio del juicio. Por esto Jesús dice a los fariseos: vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no estoy solo, sino que estamos yo y aquel que me ha enviado. El Evangelio de San Juan ha formulado en términos rigurosos la alternativa en que la obra y la persona de Cristo ponían a los hombres. 132. La filosofía cristiana. La tarea de entender y realizar el mensaje de Cristo continuó siendo la de la comunidad cristiana en los siglos siguientes. La vida histórica de la Iglesia es el intento continuado de acercar a los hombres al significado esencial del mensaje cristiano, reuniéndolos en una comunidad universal, catolicismo, en la cual el valor de cada hombre se funda únicamente en su capacidad de vivir en conformidad con el ejemplo de Cristo. Pero la condición fundamental de este acercamiento es la posibilidad de comprender el significado de aquel mensaje, y tal tarea es propia de la filosofía. La filosofía cristiana no puede tener el fin de descubrir nuevas verdades, ni siquiera el de profundizar y desarrollar la verdad primitiva del cristianismo, sino solamente el de encontrar el camino mejor por el cual los hombres pueden llegar a comprender y hacer propia la revelación cristiana. Todo lo que era necesario para levantar al hombre del pecado y para salvarle ha sido enseñado por Cristo y sellado con su martirio. Al hombre no le es dado descubrir sin fatiga el significado esencial de la revelación cristiana, ni puede descubrirlo por sí solo, fiándose únicamente de la razón. En la Iglesia cristiana, la filosofía no solo se dirige a esclarecer una verdad que ya es conocida desde el principio, sino que se dirige a esclarecerla en el ámbito de una responsabilidad colectiva
en la cual cada individuo haya una guía y un límite. La Iglesia misma, en sus asambleas solemnes, concilios, define las doctrinas que expresan el significado fundamental de la revelación, dogmas. De ello se deriva el carácter propio de la filosofía cristiana, en la cual la investigación personal haya señalados anticipadamente sus límites. No es, como la filosofía griega, una investigación autónoma que debe dirigirse en primer lugar a fijar los términos y el significado de su problema. Los términos y la naturaleza del problema ya le han sido dados. Esto no disminuye su significado vital. Solo a través de la investigación filosófica, el mensaje cristiano, en la inmutabilidad de su significado fundamental, ha renovado y conservado a través de los siglos la fuerza y la eficacia de su magisterio espiritual.